clase y todavía no tengo respuesta de la facultad, pero hoy voy a volver a hablar con la gente de ahí y a ver qué me dicen. Pero o sea, por lo pronto, el sábado a la tarde me dijeron que todos podían, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo envié, que el sábado 21 de 1 a 17 íbamos a tener clase. Y también me comprometí con ustedes en subir una clase grabada ya de lo que eh, íbamos a desarrollar ese día, ¿verdad? Lo que pasa con estos capítulos, en realidad son 3 capítulos, 47, 48 y 49. Los temas que vamos a desarrollar están mezclados en esos capítulos. O sea que lo que yo ahora voy a desarrollar y va a ser un poquitito del 48 y un poco y de todo el 49, porque el 49 es lo que habla, el capítulo 49 habla todo lo que es dolor y demás. Pero en el 48, parte del 48 vamos a dar en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces, lo que ahora yo quiero dar con ustedes es todo lo que se refiere a la corteza somática, pero tipo 1, ¿sí? Y las funciones que va a ir cumpliendo y los receptores que tenemos ahí, ¿verdad? Los receptores para nosotros fisiológicamente es muy importante y clínicamente también va a ser muy importante, porque todos estos receptores táctiles que vamos a estar nombrando, y bueno, justamente nosotros implementamos eso en la clínica con nuestros pacientes. Y les voy a mostrar y les voy a decir en qué momento, ¿verdad? Todos estos receptores tienen o sea, no sé si decir contacto, pero están relacionados con el sistema nervioso. Entonces, si falla uno de estos receptores, nosotros tenemos que saber a qué nivel está fallando. Por eso es que para nosotros los receptores que nombramos y es demasiado importante, porque vamos a tener que saber qué es lo que está pasando con ese paciente. Obviamente no vamos a ver todo hacia el toque, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay un compromiso ya con el sistema nervioso. Si un paciente, por ejemplo, no está respondiendo a estímulos dolorosos, eso es algo que ustedes van a hacer en la clínica y va a formar parte de la evaluación del paciente diariamente. Porque todo el tiempo van a estar evaluando pacientes y evolucionando pacientes. Cómo es que se están encontrando y si justo uno de sus pacientes se descompensa, ustedes tienen que hacer ciertos mecanismos para ver si ese paciente está consciente o no, si recibe o no señales a nivel del sistema nervioso. ¿Ya estamos? Vamos a compartir un ratito acá. Espérenme que este. ¿Todos pueden ver? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno. Entonces, receptores sensoriales, perdón. Sensoriales. ¿Qué es lo que son las sensaciones somáticas? Cuando yo digo sensación, ¿qué significa sensación? ¿Qué significa sensación? Lo que uno puede percibir, profe, a través de los sentidos. Muy bien. Es lo que yo puedo reconocer, puedo percibir, puedo sentir, sensación, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo sensaciones somáticas, y se refiere a todos los mecanismos pero estos son mecanismos nerviosos, ¿verdad? Que me ayudan a reconocer cierta información sensitiva que va a provenir del cuerpo. ¿Gracias a qué cosa? A estímulos de los receptores específicos. Y eso va a transmitir justamente hasta la corteza, donde se va a ir procesando, ¿verdad? Pero eso parece tan largo todo el trayecto, pero no es tan largo. O sea, rapidísimo llega toda la información. Ustedes nomás tienen que hacer una prueba. Pongan, no sé, tengan un encendedor y pasen el dedo por ese, o dejen el dedo ahí, rapidísimo van a retirar. ¿Por qué? Porque hay estímulos, ustedes están estimulando a ciertos receptores que se encuentran ahí en el pulpejo del dedo. ¿Y qué es lo que hace? Ay, no,
Este es térmico, caliente. Voy a sacar mi mano porque si no me voy a quemar. Es un reconocimiento. Yo estoy sintiendo calor, me quema y retiro la mano. Es un acto reflejo. Y me van a decir, pero es algo simple. Sí, algo simple. Pero sus pacientes diabéticos pierden este reconocimiento. Entonces, no hay un correcto mecanismo nervioso que reconozca esa información. Por eso es que muchas veces estos pacientes, tanto en las manos o en los pies, tienen heridas y después de, no sé, al bañarse, recién se dieron cuenta de que, mira, me corté ahí, se cortó re enorme ya la herida. Se ensució toda la herida, por más que limpien, algunos se limpian nomás si no acuden, se infectan y pierden el dedo, por ejemplo, del pie. Ocurre muchísimo en los pacientes diabéticos. Son alteraciones, ¿por qué? Porque ya existe una neuropatía diabética. ¿Se dan cuenta? Todo lo que parece simple hoy en fisiología, ustedes van a ver eso en la clínica el día de mañana. Entonces, cuando hablamos de sensaciones somáticas, lo que ustedes sienten, y eso que ustedes sienten es gracias a que hay receptores. Y esos receptores tienen que estar en contacto o tienen que enviar estímulos, o sea, tienen que estimularse y transmitir estas señales hacia la corteza y esta es la que se va a encargar de procesar todo eso. Y decir, este está teniendo está, qué sé yo, caminando sobre el empedrado, este está caminando sobre la ruta o el pavimento, este está caminando sobre el pasto, eso es lo que de eso se va a encargar la corteza, de procesar esa información. Entonces, acá tenemos, son sensaciones, yo no sé qué decir, son sensaciones. Bueno, sensaciones somáticas mecanorreceptoras que se refieren al tacto, ¿verdad? La posición, las Profe, sensaciones termorreceptoras y las sensaciones dolorosas, ¿sí? profe, Entonces, cuando yo hablo de tacto, y tacto se refiere justamente a tocar, ¿verdad? También se refiere a la presión, también se refiere a la vibración, al picor y al cosquilleo. profe, ¿vos me Y esto escuchás? es importantísimo. Ahora te escucho. Profe, no cambió tu PPT, se quedó en el título. Ay, en serio, Pico. Sí, ¿Y ahí cambió? ahora cambió, ¿O profe, igual se ahora quedó? es mecanismo nervioso que reconoce la información. Ok. Bueno, entonces ahí cambia. Ahora cambió otra vez. Estás en Bueno, y entonces, sensaciones somáticas. ajá. Entonces vamos a dejar nomás así porque al proyectar seguramente lo que no sé, tengo problemas con mi computadora la vez pasada, por eso luego fue uno de los motivos por los cuales tenía internet, pero venía y se iba la señal. Y no sé si fue mi computadora, qué es lo que era en su onda, pero bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, yo puedo clasificar todas estas sensaciones, como dijimos, en el tacto, la posición, ¿verdad? La sensación termorreceptoras y a esas sensaciones termorreceptoras o esas sensaciones se refieren justamente al calor y al frío. Calor y frío. Sensaciones dolorosas también se encuentran en toda esta clasificación. Entonces, cuando yo hablo de tacto, tacto es tocar, ¿verdad? Pero ese tacto también, dentro de ese grupo de tacto o táctiles, y se encuentra la presión, la vibración, el picor y el cosquilleo. Todo eso ustedes van a hacer también en la inspección médica de sus pacientes. Todo eso van a hacer. Posiciones. La posición estática y la de velocidad del movimiento. Mi paciente tiene que estar, o sea, tiene que poder mantener una postura. Y esa postura, y tiene muchas implicancias a nivel nervioso y a nivel mecánico también. Entonces, la posición estática que está presentando ese paciente, que se pierde cuando uno está presentando vértigo o cuando está presentando otra condición, ¿verdad?
Y las sensaciones termorreceptoras, que es lo que estuvimos diciendo, o si estoy tocando el fuego o si estoy tocando un hielo. Y estos dos pueden generar, así como también el picor y el acto reflejo de rascarse, puede generar sensaciones dolorosas. Sensaciones dolorosas. Entonces, todo esto ustedes tienen que saber de base, ¿sí? Ay, mamá. Ay. Y hay otras clasificaciones que son las sensaciones exteroceptivas. ¿Qué significa exteroceptivas? Que están caracterizadas por recibir información desde la superficie del cuerpo. Y luego están las sensaciones propioceptivas, que están relacionadas justamente con el estado físico del cuerpo. Y ahí interviene todo lo que es los músculos, los tendones, las articulaciones. Estos también nos pueden enviar, ¿cómo se dice? Ciertas informaciones somáticas o ciertas informaciones sensoriales, ¿verdad? Y las sensaciones viscerales y las sensaciones profundas, que ya son del dolor y de la vibración. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Y bueno, acá dice principio de la línea marcada. Y la característica de este principio es que dice que la especificidad de esta línea marcada es la especificidad de los receptores. Y vamos a hablar de unos cuantos receptores que ustedes solamente ya vieron en, ¿cómo se dice? En histo, ¿verdad? Y ahí le tenemos al de Meissner, le tenemos al de Merkel, le tenemos al de Ruffini, al de Pacini. Todos estos receptores se van a ir activando cada vez que ustedes están teniendo ciertos estímulos, ¿sí? Dependiendo de qué estímulo se esté activando y estos receptores, o sea, de qué estímulo se esté enviando, esos receptores se van a ir activando, ¿entienden? Y se va a enviar información. Y acá dice, ay, no me digan lo que ah, yo hice todo en blanco y parece que todo se movió cuando cambié bueno, ahí está. Entonces, tenemos los receptores táctiles que son estimulados inmediatamente por debajo de la piel, ¿verdad? Y ese receptor que es estimulado, que estimula todos los receptores táctiles también se activan cuando hay vibración y cuando hay presión. Entonces, todas estas sensaciones de presión y se van a dar gracias a que hay una deformación del tejido profundo, ¿verdad? Y las sensaciones vibratorias también debido a señales sensoriales que están ahí repetidamente se están presentando, ¿verdad? Y acá le tenemos, Dios no guarda. Ahí lo tenemos. Entonces, tenemos terminaciones nerviosas libres, tacto y presión, y ahí están los corpúsculos de Meissner, ¿verdad? Y justamente son los que, ¿cómo se dice? Participan en el discernimiento táctil, ¿verdad? Y los de Merkel, que hay otra vez se agrupan en un solo órgano, ¿verdad? Y hay un receptor que está ahí formando parte también, que es el de Ivo. Ustedes van a leer bien eso en el, ¿cómo se dice? En el libro, y da el discernimiento de lo que es la textura y demás. O sea, ustedes cuando, qué sé yo, tocan no sé, la pared y tocan, por ejemplo, la hoja y se dan cuenta de la textura. Yo no sé si a veces nomás hay algunos receptores que están, no sé, no va a ser ético decir eso, ¿verdad? Pero sí, las mujeres tenemos mayor discriminación de esto, parece, que los varones. Porque nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comprar una ropa, no sé si yo nomás soy así, ¿cómo se dice? Trauma por esas cosas, pero ustedes no hacen, las chicas no hacen eso y los hombres también pueden hacer.
tocan la tela Sí, profe. y parece que, ah, no, este es de buena calidad, este es de buena, ¿de dónde creo que yo voy a saber si es de buena calidad o no? Pero cuando es algodón, por lo menos, sabemos bien cómo es la textura. Mira un poco, este es algodón, no, este es, qué sé yo, ¿cómo se llama el que tiene licra? Es más, no sé, tiene su nombre y no me acuerdo ahora. Pero sabemos la textura y todos estos receptores táctiles se encargan de eso. Y eso se va todito a nuestro cerebro. Obviamente tuvimos que adiestrar nuestro cerebro para poder pillar qué textura, qué tipo de tela es, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Puedo distinguir texturas simples y parecidas porque las telas se parecen todas y clasificar en una tela que es polar, otra que es lana, otra que es algodón, otra que es más de licra, alicrada, ¿verdad? Todo eso podemos hacer gracias al tacto. O sea que estos receptores son muy importantes para nosotros cotidianamente y clínicamente también. Bueno, y ahí tenemos los órganos diana del pelo, movimiento de objetos sobre la piel, ¿verdad? Órganos terminales, ahí que se encargan del Ruffini, ¿verdad? El estado de la deformación continua de piel y tejidos profundos, la presión, peso, los giros, los movimientos, y justamente van a estar el corpúsculo Pacini, que van a estar ahí, todos involucrados en esta detección de las vibraciones. Solamente, y vamos a ver enseguida, que hay ciertos receptores que son así y actúan en forma específica y actúan ahí en el momento y actúan sobre esa situación nomás. O sea, es más, ¿cómo se dice? Es más focalizada la acción que va a tener, ¿verdad? Y ahí tenemos justamente estas fibras que están ahí involucradas y todos los corpúsculos, tanto de Meissner, de Higo, ¿verdad? Los receptores del pelo, de Ruffini, tienen una localización más exacta y bien definida. Eso es lo que ocurre, es mucho más exacto. Sin embargo, hay otras fibras que tienen terminaciones libres y las sensaciones que van a emitir son mucho más desorganizadas. O sea, ahí dice sensaciones más burdas, sino que no es que ocurra ahí nomás, sino que puede ocurrir en cualquier lugar y es desordenado. Eso es lo que nosotros vamos a ver inclusive más adelante con relación tanto a esto, por ejemplo. Cuando ustedes, ay, no sé qué dice, a esto, cuando hacemos pasar un movimiento o un objeto sobre la piel, ¿qué es lo que ustedes sienten cuando hacen pasar un movimiento o hacen un movimiento sobre la piel y sobre los pelos? ¿Qué sienten? O Sensaciones. justo salen, sí, sienten algo, ¿verdad? O justo cuando, no sé, salieron de sus casas, ¿verdad? Qué sé yo, al mediodía y hacía un calor de locos y después tenían que volver a su casa, no sé, a las 9 de la noche y empezó a hacer frío. ¿Cómo es que se pone la piel? ¿Y qué pasa con los pelos? Piri. Tenés Peri. el pini y ese pini se eriza en todo, la piel de gallina. Entonces, ¿eso ocurre solamente en un brazo o ocurre en todo en todos los dos brazos? En todo, profe. En todo el cuerpo lo ocurre. ¿Y qué es lo que hay? Una piloerección. Y todo eso nosotros, ¿qué es lo que tuvimos? Sensación. ¿Sensación de qué tipo? Térmica. Sentimos frío. Y mi cuerpo dice, hey, voy a cuidarle a este pobre prójimo y voy a erizarle la piel y los pelitos, perdón, y que pueda tener un poquitito más de calor. Porque por eso se erizan los pelos y se pone todo así paradito. Porque quiere aumentar la cantidad de calor entre ellos. Eso es lo que hace. Entonces, es una sensación más burda. O sea, yo no estoy teniendo una sensación local nomás. Bueno, y ahí lo mismo, ¿verdad? Hay otras emisiones, ¿verdad? Ahí, por los corpúsculos de Pacini, ¿verdad? Emisiones de vibraciones.
y terminaciones libres que actúan como mecanorreceptores con capacidad rápida de adaptación, tanto del cosquilleo y córvera, que generalmente están involucradas ahí las fibras del tipo C, y vamos a hablar enseguida también de la fibra tipo A y tipo C, y qué características tiene cada una. Y las sensaciones de picor, obviamente cuando no sé, un mosquito te pica, ¿qué hacen ustedes cuando se le pica un mosquito? Deja que le piquen. Tratamos de matarlo. Tratan de matarle y que se pegan, ¿verdad? Se autoflagelan ustedes porque quieren matarle a ese pobre mosquito, ¿verdad? Entonces, ante una reacción, ¿qué es lo que yo ahí tuve? Uno, lo que me picó y más o menos me dolió, y después Un me pica reflejo. otra vez. Es algo reflejo. Entonces yo automáticamente trato de matarle y me autoflagelo, ¿verdad? Me pego y me duele otra vez eso. Son acciones o son reflejos enérgicos que nosotros tenemos. Anula el picor en ese momento, pero genera dolor. Hay veces que en las noches, por ejemplo, yo vi muchísimo eso en pediatría y más con estos pacientitos que tienen el, este, esta afección de la piel que es eh, boca, mano, pie, ¿verdad? Mano, pie, boca. Y demasiado le picaba, pobrecitos, y se laceraban todo. Y es que ellos al picar tienen una acción enérgica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Se rascan, pero no miden, porque demasiado pica y después ya le duele. Entonces, anula el picor, pero genera dolor. Todos estos actos. Miren acá esto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer en la clínica también la detección de ciertos em, mecanismos para poder ver si es que ese paciente tiene sensibilidad. Y eso no hacemos con una pluma, podemos hacer con un bolígrafo, podemos hacer con el dedo, podemos hacer con cualquier objeto que tengamos. Y tiene que tener una forma de actuar diferente. No tiene que, ¿cómo se dice?, expandir los dedos así. Ustedes pueden probar, hagan un poco ustedes, háganle un poco a una persona que esté acostada y en forma inesperada, así, y van a ver cómo se comporta o qué movimiento hace el pie. Es muy diferente el movimiento que hace el pie en los niños que en los adultos. Si ese movimiento así que como que no se estiran y separan todos los deditos, se ven los adultos y tenemos que ver qué es lo que está pasando porque eso no es así. Generalmente se encogen los pies. Y en los niños, ¿qué es lo que hacen? Yo no sé si alguna de ustedes le hicieron a su sobrinito. Es como que se abre todito, ¿verdad? Entonces, son reflejos que son fisiológicos hasta cierta edad, pero pasando la edad pediátrica, qué sé yo, después de los 2 años, de 1 año y medio, 2, entonces ya tiene que estar volviendo a la normalidad. Van a ver ustedes todo eso en semiología clínica y todo lo que es la parte de pediatría también. Son reacciones que nosotros hacemos y es depresión. Depresión, no es depresión de que me siento mal, depresionar, ¿verdad? Y lo mismo, pueden haber situaciones en las que hay lesiones dérmicas, lesiones que pueden afectar la piel, como por ejemplo la lepra. Y generalmente donde hay las lesiones, tanto oscuritas como blancas, no tienen sensibilidad. Es una acción que ustedes van a usar un algodoncito nomás o algo así y van a pasar por esa lesión y le van a preguntar a ese paciente, ¿molesta? ¿No molesta? O ante cualquier otra situación que ustedes quieran detectar si es que hay reflejos. Pueden hacer a sus pacientes diabéticos. Todos estos reflejos de los cuales nosotros estamos hablando acá y van a implementar en la clínica. Todos estos reflejos. Los mismos reflejos dolorosos. Vamos a hacer también. La vez pasada, yo les dije qué significaba apoyo en medicina.
Creo que no, profe. No les dije. Bueno, bollo significa que tenés siempre pacientes complejos en tus guardias. Y que, o puede ser que sean pacientes que son muy hachosos, o sea que se van porque no sé por qué se van, pero se sienten muy mal, pero no tienen nada, ¿verdad? Ustedes le inspeccionan todo y no hay nada clínico. O porque en serio están re mal. Y yo tengo la gracia de ser boyera, o sea que en mi guardia siempre hay muchos pacientes de todo, ¿verdad? Y la vez pasada, por primera vez, atendí muchísimos pacientes, ¿verdad? Pero no era ninguno bollo. Y faltaban, les juro chicos, que faltaban así 15 minutos para que termine mi guardia. Y yo así estaba re feliz, ya va a terminar con ansia, quería estirar porque estaba re muerta, ¿verdad? Y entra gritando una señora, pero así gritando, ayúdenme, ayúdenme, ¿verdad? Y yo dije, seguramente un accidente y le voy a derivar al cirujano, ¿verdad? Me voy y le encuentro al señor así, convulsionando. Entonces, si convulsiona y es clínico, es mío. Su presión estaba re altísima. Altísimo, altísimo. Y estos pacientes, ese paciente estaba muy grave, pero teníamos que saber la gravedad y eso se le hace todo. Así fue así. Para ayer tenía que estar todo ya, ¿verdad? Y bueno, le hicimos todo y se te hace también sensaciones dolorosas para ver si percibe, porque puede estar en un estado de somnolencia y eso, está planchado el paciente, pero el somnoliento por lo menos estímulos dolorosos y puede responder. Ahora, si no responde, está en coma. Este señor estaba somnoliento, de todo le hicimos, pero respondió al dolor. ¿Y cuál es la maniobra que hacemos nosotros para que ese paciente responda al dolor? ¿Ustedes saben qué se hace? No, profe. No, profe. Hagan un poco por ustedes. Identifiquen su clavícula. ¿Ya identificaron ya? Sí. Sí, profe. Ahora con el nudillo aprieten fuerte y froten. ¿Les duele? Sí, No les va a doler porque no hacen fuerte. Una maniobra de dolor. Otra, no me responde, ahí puede ser que sea gordito. Entonces, ahí en el esternón, en el manubrio esternal, o ahí en la parte superior, hago lo mismo. ¿Qué hice? Deformé la estructura o la forma normal de la piel. ¿Por qué? Porque estoy presionando. Pero como que es hueso también lo que va a estar abajo. Estoy frotando y hagan un poco, duele. Esa es otra maniobra de dolor. No me responde ahí otra vez. Y la última maniobra de dolor es pincharle el pezón. Porque ahí también tenemos muchos receptores sensoriales. Todo esto que nosotros estamos diciendo, nosotros hacemos diariamente. Si vienen pacientes graves más. Y si están en sala, así que peor, tenemos que estar ahí 12 horas con ese paciente y bollando 12 horas si es que está mal. Y es así todo el tiempo, chicos. Por eso es que estos receptores de dolor, receptores de vibraciones, todos los receptores sensoriales son importantísimos, muy importantes. Es más de lo mismo y los acciones sensoriales que están involucrados y la velocidad de conducción que van a estar también involucrados. No me voy a preguntar en examen, pero para que tengan. Y acá, esto es muy importante porque la corteza somatosensitiva tipo 1 y le involucra a estas áreas de la corteza, ¿verdad? Área 1, 2 y 3, ¿verdad? Y es importante porque nos ayuda a ubicar dónde es que se encuentra. Y justo acá dice cara, antebrazo, mano, tronco, piernas y pie. Y eso es lo que nosotros vemos en esta imagen. ¿Cómo es que están involucradas, ¿verdad? La cara, el antebrazo,
Las piernas, las manos y los pies, ¿verdad? Entonces, ubicamos todo eso en nuestro cuerpo. Yo sé que si estimulo o toco, qué sé yo, una de estas partes y voy a poder tener una sensación o una respuesta a eso. Por eso es importantísimo. ¿Y qué función es lo que cumple? Dios mío, qué pico acá pasó. Espérenme que 5 son. Ahí está. Dice nomás que esta se divide en el tipo 1 y en el tipo 2, ¿verdad? Y que la tipo 1 tal vez tenga un poquito más de importancia. ¿Por qué? Porque localiza mejor todas estas reacciones. Y la de tipo 2, en general, y la de tipo 1 está situada justamente detrás de la cisura central, ¿verdad? Y el cuerpo es representado especialmente, ¿verdad? O espacialmente, teniendo en cuenta el número de receptores que se va a encontrar en cada segmento. Yo voy a tener receptores a nivel de la cara, voy a tener receptores a nivel de la mano, voy a tener receptores a nivel del brazo, porque ustedes cualquier parte del cuerpo que expongan a temperaturas, a presiones, a lo que sea, van a poder sentir, ¿sí? Por eso es que habla justamente esta imagen de esas cosas. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Y por último, esto, ¿verdad? Las funciones del área somatosensitiva. Y eso sí voy a preguntar en el examen. Así esté está en el libro. Ese yo copié y pegué del libro. Entonces ahí ustedes van a ir encontrando, ¿verdad? Todo esto. Y habla de que entre las funciones, si es que hay una alteración, ¿verdad? Bueno, la resección bilateral generalizada del área somasensitiva 1 provoca la desaparición de los siguientes tipos de evaluación sensitiva. Uno dice que la persona es incapaz de localizar las diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. Eso también, a veces ustedes le pueden decir a sus pacientes, ¿puedes cerrar los ojos? Sí. Y me puede decir dónde estoy poniendo mi dedo. Y ustedes pusieron su dedo en el lado, qué sé yo, derecho y él le dice en el lado izquierdo. Es incapaz de poder localizar esos estímulos que están realizados, ¿verdad? Y si puede hacerlo de un modo rudimentario, ¿verdad? Como en una mano correcta, en un grado nivel del tronco, ¿verdad? Las piernas, ¿verdad? Por tanto, está claro que el tronco del encéfalo, el tálamo o porciones de la corteza, que normalmente se consideran relacionadas con la sensibilidad somática, pueden lograr cierto grado de localización. O sea, en síntesis, este paciente no puede localizar las sensaciones que se están enviando. Algo que yo tengo que mirar, mira un poco, ¿quiénes están involucrados? Y ahí el tálamo, el encéfalo, la corteza, ¿quién es lo que está ahí involucrado? Y bueno, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer con estos pacientes. Acá dice, la persona es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo. Y eso es otro tema. Te duele y apretas. O, ¿qué estás sintiendo? Y voy a le apretaste al máximo y así siento una ligera presión. Y usted ya le apretaron fuertísimo a ese paciente. Es incapaz de valorar el peso de los objetos. Ustedes, cuando se van al súper o cuando, qué sé yo, se van o traen alguna mercadería o están trasladando algo, pueden valorar una pluma que no pesa nada que un vaso de agua que pesa más, ¿verdad? Estos pacientes son incapaces de hacer esto. La persona es incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Y tiene un nombre este trastorno y se llama astereognosia se llama. No se habla mucho de esto en neuro, pero no está de más saber, ¿verdad? Y también la persona es incapaz de valorar la textura de los materiales. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo justamente esto de las sensaciones, ¿cómo se dice? Del movimiento de los dedos sobre la superficie, como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Que nos da la capacidad de poder valorar
qué tipo de tela es. ¿Y qué es lo que hacemos? Frotamos esa tela para poder decir, ah, mira un poco, esto es tal cosa. Por ejemplo, tenemos una goma eva, tenemos un papel, una hoja de hilo, o tenemos, qué sé yo, otro tipo una cartulina corrugada. Ellos tienen que saber qué es lo que está ahí en sus manos y tienen que saber diferenciar. Eso nomás es. Y ustedes con los ojos cerrados van a poder diferenciar qué es lo que están tocando, qué es lo que yo estoy tocando. ¿Es un cartón? ¿Es una madera? ¿Es un piso? Yo tengo que saber. Y estos pacientes no pueden. ¿Por qué? Porque está inhibido este área sensitivo o esta área, perdón, somatosensitiva tipo 1. Por eso es. En la siguiente clase vamos a hablar de todo lo que es las vías sensitivas. Y ahí vamos a hablar cómo es que se van a ir o dónde lo que se van y cómo es que se va a procesar, ¿verdad? Pero por lo pronto, esto quiero saber si ustedes comprendieron bien. Y está, ya les digo, en el capítulo 48 y 49, así todo mezclado. Cuando terminemos y van a tener que leer 3 capítulos, 47, no, 4 capítulos, 47, 48, 40, no, 3 capítulos, 47, 48 y 49. ¿Está bien? Guyton, profe. ¿Qué pasó? Sí, el libro es Guyton, el que vos usas también. Sí, Gaitones, de la tercera. Gracias, doctora. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el dolor. Hay una imagen ahí en el fondo que era súper espectacular, pero igual no. Entonces, el dolor. ¿Qué es lo que es el dolor? ¿Qué es el dolor? Una sensación también, profe. Una señal del sistema Una sen- nervioso. Muy bien. Una sensación, una señal. ¿Agradable o desagradable? Desagradable. Muy desagradable, ¿verdad? Entonces, el dolor, y es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencia al menos, ¿verdad? Mi paciente siempre se va por algún dolor. Le duele la garganta, le duele la cabeza, le duele el pecho, le duele el brazo, le duele por dolor. Es una de las causas más comunes que nosotros tenemos. Y ese dolor se puede clasificar otra vez en un dolor agudo y en un dolor crónico, ¿verdad? Acá habla nomás pone como característica los segundos en los que se van a presentar estos dolores, ¿verdad? Y el dolor agudo dice que es 0,1 segundo. En ese tiempo se presenta el dolor, ¿verdad? Y el dolor crónico y tarda un poquitito más, en 1 segundo dice. Pero hay otras características que tienen estos dos tipos de dolor, porque ustedes tienen que saber o identificar qué es lo que se puede observar. Y ahí tenemos dolor agudo y dolor crónico. Finalmente, el dolor agudo es mucho más intenso, es punzante y de descarga eléctrica. El paciente siente como esa descarga eléctrica. Y el dolor crónico es como más quemante, sordo dice. ¿Por qué dice sordo? Porque tal vez mejora un poquitito el dolor, pero no deja de terminar de doler. Duele siempre. Es más profundo, pulsátil y nauseoso. Eso se ve muchísimo. Yo no sé si algunos de ustedes sufren de migraña, pero estos pacientes sienten esa sensación nauseosa y pulsátil. Es así, re doloroso, pobrecito, ¿verdad? Y tienen otras sensaciones más agregadas. Entonces, la característica que va a tener ese dolor en mi paciente, y es muy importante también, porque de acuerdo a eso, yo voy a poder decir, mira, porque esto es un dolor crónico. Estos dolores tipo sordo se ven muchísimo en pacientes oncológicos, por ejemplo, ¿verdad? Ellos todo el tiempo presentan dolor y no hay algo que alivie totalmente el dolor. ¿Le van a morfinear? Sí, le van a morfinear, le van a poner de todo, pero el dolor va a persistir igual. Es un dolor que no escucha, que no responde. Entonces, por eso se le dice dolor
sordo. Entonces, acá dice otra vez, terminaciones libres. Tenemos la piel, ¿verdad? El periósteo, paredes arteriales, en superficie articular, ¿verdad? A nivel cerebral, ¿verdad? Eh, los estímulos que pueden ser estímulos mecánicos, térmicos, químicos, y la falta de adaptación que es la hiperalgesia, que se puede observar también en nuestros pacientes, ¿verdad? Y ahí, aumento de la temperatura, calor o frío intenso, ¿verdad? Una lesión tisular. Importancia, ¿verdad?, de los estímulos dolorosos de carácter químico en las lesiones de los tejidos. Cuando ustedes están expuestos mucho tiempo, tanto al frío o al calor, da dolor eso. Yo no sé si ustedes alguna vez metieron o agarraron un hielo, por ejemplo, y tenían así en la mano. Eso quema y duele, o sea, re duele luego. Por eso es que, ¿por qué todo esto nosotros damos? Tipo, todos los mecanismos térmicos también, ¿verdad? Porque cuando su paciente presente flebitis o cuando su paciente presente un hematoma enorme, le van a indicar compresas con hielo. Pero ustedes tienen que saber que esas compresas, tienen que tener una compresa obviamente primero antes de poner el hielo, porque si no van a tener lesión a nivel de los tejidos. Entonces, por eso es que dice calor o frío intenso, lesión tisular. Y eso es lo que vemos. Y nosotros indicamos eso. Indicamos muchísimo, tanto para que hagan de forma ambulatoria, así como también indicamos muchísimo para que hagan en pacientes internados. En sala también, porque en sala se ve muchísima flebitis. Y con pacientes ambulatorios, qué sé yo, por algún golpe o algo que pasó con ese paciente, ustedes pueden indicar compresas con hielo, ¿verdad? O sea, hielo y tipo envuelto en una compresa. Siempre tienen que decirle eso. ¿Por qué? Porque va a quemar y quema en serio la piel. Criminal va a ser que le pongan así hielo encima. Y el calor lo mismo, las quemaduras, ustedes saben, eso también genera daño a nivel de los tejidos, inclusive si es que es una quemadura muy profunda, que sé yo, de tercer o más grado, y va a tener una lesión importante, ¿verdad? Y acá dice, la importancia de los estímulos dolorosos de carácter químico en la lesión de los tejidos, ¿verdad? Y se activa la liberación de ciertas sustancias, y tenemos la bradicilina y el aumento también del potasio, ¿verdad? La isquemia tisular como causa del dolor, tenemos ahí el ácido láctico. Y el ácido láctico es algo que nosotros liberamos, ¿verdad? Liberamos siempre y cuando haga uno ejercicio, ¿verdad? Y libera, pero hay veces que no libera también haciendo ejercicio. Hay ciertas condiciones patológicas que también puede liberar ácido láctico y duele. Yo no sé, hay chicos entre ustedes solamente que hacen ejercicio y estos van a sentir ese dolor como que le quema y le duele, que sé yo, las piernas. Justo hoy es día de piernas y se van y hacen piernas y les duele muchísimo. Y es el ácido láctico. ¿Qué es lo que hace el ácido láctico? Y genera generalmente isquemia a nivel tisular también. Y esto es lo que causa dolor. Esa isquemia también se puede ver por acción del frío y no del calor, del frío más. Y generar dolor por eso. Y ahí dice, mientras más metabolicemos metabólicamente activa sea la célula, más ácido láctico va a liberar y produce mayor dolor. Y luego viene el espasmo muscular como causa del dolor también, ¿verdad? Y los receptores mecanosensibles como la isquemia, ¿verdad? Que estuvimos hablando. Bueno, en síntesis, ¿por qué es que dice que se libera ácido láctico? ¿Por qué es que dice que aumenta la liberación de potasio o de ciertas sustancias como la bradicilina y demás? Porque estos tienen que hacer un efecto compensatorio. ¿Qué es lo que va a hacer si es que hay una contracción intensa? ¿En qué me va a servir el potasio? ¿Por qué yo necesito potasio? ¿Por qué?
Y no sería justamente para eso, profe, para poder regular la contracción. ¿Y qué hace el potasio? Despolariza, profe. No, no despolarizaba. Va a despolarizar. Entonces, nosotros sabemos que para que se pueda contraer un músculo, yo necesito de estos. Y Ah, no, ayuda con pero, eso. profe, Entonces, polariza, creo, ¿sí? el potasio. Polariza. O despolariza. Polariza, Polariza. Sí, polariza. Para el descanso, polariza. para la ¿Y usted relajación, qué me entonces. dijeron? Despolariza, te dije. Sí. Ah, no, no. El sodio es el que despolariza. Y el potasio lo que va a hacer es polarizar la membrana, o sea, va a volver a su estado de reposo. Y yo necesito de estos componentes que estén en aumento para poder lograr eso. Y ahí le dicen a sus pacientes ustedes, y tenés que comer no sé qué fruta. ¿Qué fruta era? Banana, profe. Banana. ¿Ustedes alguna vez se fueron a ¿cómo es que se llaman esas? Maratones, puede ser, que se van y corren y demás. Sí, doctora. ¿Y nunca vieron la mesa llena de frutas? Sí, profe. Siempre, siempre hay una mesa llena de frutas. ¿Por qué les parece? Porque sus músculos están activándose y necesitan de electrolitos y necesitan de potasio. Y ahí ustedes me van a decir, pero hay naranja y eso. Y si es que ustedes me preguntan, entre la naranja y la banana, ¿quién tiene más potasio? La naranja. La naranja. Entonces, ellos por eso es que tienen una dieta diferente a la nuestra, muy diferente. Tienen que proveer a su cuerpo, porque si no, ¿qué va a pasar? Ese cuerpo se puede contraer, puede tener contracturas, puede tener fatiga, o sea, muchos componentes están en juego. Y todo esto puede generar dolor. Hay otra condición que pueden ver ustedes en el gimnasio, por ejemplo. Si es que no hacen con una persona que, bueno, qué sé yo, esté ahí eh, capacitada para poder entrenarla a ustedes, el alzar una pesa en forma incorrecta puede generar muchas causas. El sobreestiramiento de un tendón puede generar un desgarro de la gran 7. Y re doloroso eso, pero dolorosísimo. Y eso también nos va a hacer médico, nos va a hacer quirúrgico también. Entonces, por eso es que todo esto de liberación de ácido láctico, de liberación de otras sustancias, para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque va a tener una consecuencia. Y la consecuencia que va a tener es la clínica que yo voy a observar en mi paciente. Y ahí tenemos las fibras rápidas. Ay, no sé por qué me cambié de tema. Ahí está. Y tenemos fibras rápidas y las fibras lentas, ¿verdad? Las fibras rápidas pequeñas del tipo A, ¿verdad? Y las lentas que son del tipo C. Y ahí tenemos otra vez, originan doble sensación del dolor, ¿verdad? La doble transmisión de las señales del dolor al sistema nervioso. Obviamente, como dice, doble y doble sensación del dolor que va a llevar al sufrimiento intolerable, demasiado le va a doler al pobre paciente, ¿verdad? Y las vías ingresan justamente por las vías dorsales, ¿verdad? Y también por el tronco va a ir pasando todo, que es lo que vamos a ver en esa, ¿cómo se dice? En las imágenes, ¿verdad? La médula espinal. Entonces, las vías no espinotalámicas, que ahí tiene un dolor rápido, y el final del trayecto va a ser del tálamo y el tronco, ¿verdad? Y van a tener, justamente se van a localizar el dolor con mayor exactitud. Y las vías lentas o las paleoespinotalámicas generalmente se caracterizan por un dolor que va a ser del tipo lento. Y las fibras que van a estar ahí, ¿cómo se dice? Interviniendo son las del tipo C. Y generalmente estas no tienen una buena localización. O sea,
no tienen, no son muy específicas en cuanto a la localización del dolor. Hay ciertos neurotransmisores que se van a ir también secretando con cada acción o cada transmisión de señal dolorosa al sistema nervioso. Muestra nomás en la dirección que van a ir tomando y hacia dónde va, dónde inicia y dónde va. Y más de lo mismo nomás también, ¿verdad? Ven cómo las vías ahí atraviesan y pasan por todo lo que es ya el tronco y la médula espinal y demás. Y el sistema de supresión del dolor. ¿Qué significa suprimir? Atajar, profe. Retener. Muy bien. Sí. Hay cierta analgesia en el encéfalo y la médula espinal, ¿verdad? Y habla sobre que la sustancia gris y el área periventricular del encéfalo, tanto en los núcleos del mango y del RAFE, ¿verdad? Forman tipo un complejo inhibidor del dolor que va a estar situado justamente en la parte posterior de la médula espinal. Y se liberan ciertas también sustancias como la endorfina, las encefalinas, que tienen una característica de justamente inhibición presináptica. Y son productos de degradación de tres grandes proteínas, y ahí hablo a través de la proopiomelanocortina, ¿verdad? La proencefalina y la prodinorfinas, ¿verdad? Y generalmente estas son las que se van a ir encargando de secretar ciertas sustancias que van a inhibir el dolor, justamente mediante todas estas sensaciones táctiles y demás que van a persistir. Esto es a nivel fisiológico, ¿verdad? A nivel fisiológico. Pero hay también otros mecanismos que ustedes van a ver conmigo enseguida, que pueden utilizarse también en la parte. Y sensación del dolor en lugares alejados del punto de origen es lo que nosotros conocemos como, ¿cómo es que se conoce esto? Dolor, dolor, dolor referido. Referido. Le duele, no sé, no sé, le duele el diente, por ejemplo, y toda la cara le duele después, porque refiere, no era ni ahí donde le dolió, pero le dolió en un dientecito nomás, pero toda la cara le dolió al pobre paciente. O, por ejemplo, tiene un cólico renal y el cólico y la piedrita que está ahí, porque por un cálculo vamos a decir que está en la parte superior de la espalda, ¿verdad? Y en la parte media. Pero a él le duele, ¿dónde? Hasta los testículos le duele si es el hombre y hasta los labios mayores si es la mujer. O, por ejemplo, hay un pinzamiento del nervio ciático y el dolor inicia en la cadera, pero ¿hasta dónde duele? Y duele una irradiación y requerimiento que dice que duele hasta el té. Todos esos dolores pueden ser también considerados como eso, la sensación de dolor en lugares alejados del punto de origen también. Hay ciertas, ¿cómo se dice? Se ven, por ejemplo, en los pacientes con apendicitis, que generalmente duele en la fosa ilíaca derecha. Cuando hay una apendicitis hay un signo de Bloomberg. Pero hay pacientes que refieren que le duele la fosa ilíaca izquierda. Y no es la totalidad de los pacientes, pero ellos refieren que le duele la fosa ilíaca izquierda. O, por ejemplo, estos pacientes inician con una cronología. Le empieza a doler el estómago, después va a bajar el ombligo y después recién le duele en la parte, en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Tiene un dolor que inicia a otro lado, pero y está muy alejado del punto de origen. Y hay otros ejemplos más también, ¿verdad? Y el dolor visceral que ocurre cuando hay lesión en un vasto, territorio visceral, que puede ser por isquemia, puede ser por estímulos químicos, como por ejemplo el jugo gástrico, puede ser por espasmos de una víscera hueca, calambres o cólicos. La distensión excesiva también de una víscera hueca también puede generar dolor. Y las vísceras insensibles, ahí donde dice parénquima hepático y alveolo pulmonar, que también pueden estar ahí involucradas como dolor visceral.
todo lo que sea de las vísceras, y es dolor visceral, ¿verdad? Todo lo que sea isquemia sabemos que es por falta de irrigación, un vasoespasmo, una contracción excesiva puede generar isquemia. Estímulos químicos, los jugos digestivos, pero entre ellos el más ácido es el jugo gástrico. Esto también puede generar dolor, puede generar una esofagitis. Y hay veces que sus pacientes se van a ir a consultar con ustedes. ¿Por qué? Porque devolvieron tanto y se quedaron tan roncos. ¿Por qué? Porque eliminaron ácido gástrico, o sea, jugo gástrico. ¿Y qué pasó? Y lesionó totalmente el esófago y también la faringe. ¿Por qué? Porque estas estructuras no están preparados para mantener o aceptar el pH que tiene ese jugo gástrico. Y tienen una esofagitis por vómitos incoercibles en las embarazadas, espasmos de una víscera hueca, cuando tienen una gastroenteritis aguda o cuando tienen algún problema a nivel gástrico, a nivel duodenal, y tienen aumento tanto en el peristaltismo o en algunos procesos obstructivos y tienen que tener ¿cómo se dice? Un peristaltismo más forzado. Todo esto puede generar dolor en nuestros pacientes. Y eso es lo que ustedes van a ir evaluando. ¿Cómo van a evaluar? Y preguntándole al paciente y también tocando al paciente. Eso es lo que van a hacer. Entonces, todos estos dolores viscerales para nosotros hoy en día es demasiado importante porque nos va a decir qué es lo que está pasando o dónde es el dolor. Pacientes que refieren, por ejemplo, yo no sé, ¿ustedes conocen lo que es Pérez-Guipúzcoa? No, doctora, ¿qué es? El famoso calambre. Suelen tener las personas que corren mucho y les duele, tienen como calambre en el lado derecho o izquierdo, los dos lados también pueden tener, del abdomen, o sea, tipo ustedes ya dieron anatomía ustedes, todo lo que es los cuadrantes del abdomen, y les duele ahí en el hipocondrio derecho o en el hipocondrio izquierdo. Entonces, es como un calambre, y a eso se le denomina Pérez-Guipúzcoa en guaraní. Y generalmente esos Pérez-Guipúzcoa, como nosotros decimos, los calambres que se pueden presentar en estos lugares, y son debido a dolor también o por lesión del parénquima hepático. Y se ven muchísimos pacientes con esteatosis hepática, que hoy en día es muy, pero muy frecuente. Muchísimos pacientes con esteatosis hepática leve, moderada y grave tenemos en nuestros medios. Y estos pacientes vienen por dolor abdominal, pero no saben nomás todavía dirigir un poquitito su dolor, porque le duele, cierto, pueden tener inclusive meteorismo y demás acompañado. Pero ustedes le preguntan y había sido esta cosa. Le hacen una ecografía feroz, esteatosis hepática, hígado brazo, muy frecuente. Y a nivel del alveolo, de los alveolos pulmonares, esto sí es un poquitito más complejo, porque, cierto, un paciente con tos puede venir y te dice, ¿sabes qué? Me duele mi espalda. Pero no siempre el dolor de espalda se asocia con problemas pulmonares, ¿verdad? Puede ser muscular, puede ser articular, puede ser muchísimas cosas. Porque no hay solo pulmón ahí. Pero tienen que descartar ustedes que sea un problema a nivel pulmonar. Todos estos son dolores viscerales, ¿sí? Y acá dice dolor parietal debido a lesiones viscerales, sensaciones dolorosas que pueden ser transmitidas a las vísceras a través de fibras nerviosas no viscerales que pueden inervar tanto pleura, pericardio o peritoneo parietal. Justamente acá está lo que le estuve diciendo. Esto es lo que nosotros vemos. No duele pues el corazón, no duele pues el pulmón, ¿verdad? Lo que va a doler es la pleura en sí o el pericardio. El pericardio es lo que va a estar doliendo. Eso es lo que le va a doler al paciente, no es el corazón. Por eso se dice el corazón no duele. El pericardio es lo que le está doliendo, ¿verdad? Y esto es lo que refiere el paciente, tanto cuando tiene, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio y está infartando, hay un sitio de isquemia, no es el corazón, sino que el pericardio es lo que va a sufrir, porque estos son los que están teniendo, qué sé yo, inervaciones y van a referir ese dolor, y su paciente va a venir con un dolor que nosotros conocemos como dolor precordial.
le duele muchísimo ahí en el medio de su pecho, ¿verdad? Ahí en la parte central del tórax, pero eso tiene una irradiación otra vez, generalmente a brazo izquierdo, mandíbula inferior, y siente como, por eso se le dice dolor tipo corbata, le dice, y es un dolor así tipo quemante, le quema al paciente. Entonces ustedes ya tienen que rapidísimo electro y demás y le hacen a sus pacientes y controlar el dolor siempre que sea de origen isquémico, siempre que sea de origen isquémico. No tienen que dar, ¿cómo se dice? No tienen que dar analgésicos comunes. ¿Por qué? Porque van a tener más isquemia. Lo ideal es dar morfina, ¿sí? Entonces ustedes ahí solicitan morfina. Y generalmente se hace una ampolla de morfina diluida en 10 cc de suero y se le pasa 3 cc en primera instancia. Y rapidísimo le ponen oxígeno a ese paciente. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, tener mayor, ¿cómo se dice? Para que pueda ayudar con ese proceso isquémico. Pero no termina ahí, hay muchísimos otros medicamentos que tienen que hacerle. Heparina, atorvastatina, muchos otros medicamentos, porque esos son justamente la preparación antiisquémica. Entonces le preparan a ese paciente, ¿para qué? Para que no infarte ahí rapidísimo. Obviamente, si es que está mal la situación, tiene que ir rapidísimo ya. O sea, el paciente tiene que internar, pero si es que es mucho peor y se va a terapia o se va a sala, dependiendo de cómo es que esté, ¿verdad? Pero tienen que hacer ustedes su terapia antiisquémica. Y bueno, esos son dolores que ustedes van a tener, dolores debido a lesión de las vísceras, nivel, en este caso a nivel cardiovascular, ¿verdad? Y las vías de transmisión del dolor visceral, tenemos las vías viscerales propiamente dichas, que son, bueno, de los nervios del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, pero lo referir a las parietales, que son los nervios raquídeos, que son los que van a ir actuando, ¿verdad? Y ahí tenemos a los receptores térmicos y su excitación, ¿verdad? De frío, de congelación al calor, de quemadura, ¿verdad? Tres receptores sensoriales del calor, del frío y de los que se van a ir estimulando ante grados extremos. Obviamente no vamos a congelar si es que, qué sé yo, estamos expuestos, o sea, grados extremos y grado de exposición también. Eso tienen que tener en cuenta, porque yo me puedo exponer a un grado así extremo en el sentido de que puedo estar en un ambiente súper frío, pero si no estoy mucho tiempo y no va a dañar. Es lo mismo que ustedes están agarrando no sé, un cubito de hielo, ¿verdad? Si no tienen mucho tiempo en la mano y no les va a dañar, no va a tener un daño tisular en sí, ¿verdad? Pero si es que está mucho tiempo expuesto a eso, sí puede dañar, puede generar daño a nivel del tejido. Y acá dice, cada receptor del frío y calor tiene un diámetro de acción de 1 milímetro. Y hay más receptores del frío que de calor, 3 a 10 veces más. Y más en los labios y dedos de las manos. Por eso es cuando hace frío y nosotros justamente tenemos mayor alteración tisular o daño tisular a nivel de los labios, ¿verdad? Más a nivel de los labios que de las manos, ¿verdad? Y son terminaciones nerviosas libres, y acá habla otra vez, que en el frío hay fibras del tipo A, delta, y fibras del tipo C, o sea que tienen acciones rápidas y lentas las del frío, y sin embargo las del calor son fibras tipo C, que es justamente las que están relacionadas con la acción lenta, ¿verdad? Esto sí le voy a preguntar en el examen, así es que lean bien, ¿sí? Y por alteración de las reacciones químico-metabólicas, ¿verdad? Por cambios de la temperatura. Estas alteraciones es más de 2 veces, ¿verdad? Tipo a 10 grados de cambio de transmisión y demás, según las vías del dolor y la terminación, tenemos las reticulares del tronco encefálico y complejo ventrovasal del tálamo, ¿verdad? Y bueno, un resumen del capítulo
¿cómo es que se dice? 49, porque el dolor y demás está en el capítulo 49. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan nomás es que hay muchos dolores que también pueden estar ahí involucrados, como por ejemplo el herpes zóster, que yo no sé si ustedes saben lo que es el herpes zóster. ¿Me escuchan todos, verdad? Sí, profe. ¿Qué preguntaste? El famoso frostio, profe. Hola. ¿Eh? Hola, profe. El fuego, profe. ¿Fuego de quién va? No, el herpes Ah, sí. zóster se conoce como el fuego. El fuego de San Antonio. Muy bien. Fuego de San Antonio. Parecido, las lesiones son parecidas. Ahora ya entendí ya. Son parecidas porque tiene así como vesiculitas y todo, ¿verdad? Sí, son parecidas al fuego, pero es causado justamente por el virus del herpes y que generalmente infecta un ganglio raquídeo, ¿sí? Por eso es que la característica del fuego de San Antonio o del herpes zóster es que sigue en la trayectoria justamente de esas terminaciones de todos esos ganglios, de la inervación en sí, del nervio en sí. Irrita eso. Y el paciente en serio siente como puntadas, tin, 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 como que 20.000 cuchillitos le está clavando. Y ustedes van a escuchar de todo, porque el herpes zóster o fuego de San Antonio dice que no se tiene que juntar porque si no te vas a morir. Entonces van a ver en su consultorio personas que escriben así, San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio, por todos lados. Y estos dolores, y generalmente se caracterizan por ser crónicos. ¿Por qué? Porque ya terminó la lesión, ya no hay más lesión de herpes, se curó el paciente así a simple vista, ya no hay más ninguna lesión activa, pero va a seguir doliendo. ¿Por qué? Porque irritó toda esa trayectoria neuronal y hay una irritación nerviosa. Y ahí ustedes le van a dar pregabalina, le van a dar paracetamol con codeína, le van a dar complejo B, le van a dar, de todo le van a dar, chicos. Pero en serio, de todo le van a dar. Pues ni uno no le va a hacer pasar de todo. Y tienen que explicarle luego que cuánto lo que... Y el paciente está desesperado porque duele. Y le tienen que explicar que eso tarda en curarse aproximadamente 3 meses, 4 meses a veces. Y ahí recién más o menos va a pasar el dolor, más o menos. Pero siempre se activa ante procesos de estrés intenso y se activa el virus este y genera herpes zóster. Es muy doloroso. Y saben, hay una plantita que se llama, frutita es, arashishu se llama. Y no conozco mucho yo de toda esta parte de la medicina alternativa, pero esta frutita sí conozco y no hay por todos lados. Pero no sé qué componente tiene entre los componentes, valga la redundancia de la fruta en sí, pero calma el dolor porque refresca. Entonces, y seca también la lesión. Entonces, tienen una acción. Si ustedes por ahí encuentran y les dicen, ¿sabe que tengo herpes zóster? Y le pueden poner eso a las lesiones activas. Pero tienen que acordar. Arashushu. Y bueno, como que les dije que el Arashushu tiene ciertos componentes seguramente dentro, ¿verdad? Que ayuda con el control de esa molestia. Pero
terrible de esto es que dura mucho tiempo en curarse ese paciente. No es que va a tomar y le va a poner y ya va a pasar. Pero sí, son opciones que pueden utilizar. Solamente que si usan mucho paracetamol con codeína, ese paciente se va a estreñir de ustedes y va a ser otro problema. Entonces, por eso es que no se usa tanto eso. Pregabalina y se puede utilizar siempre y cuando el paciente no tenga problemas renales. Y vamos a ver, Piromet B12, que son así complejo B, más un analgésico, más un corticoide, y pueden utilizar siempre y cuando su paciente no sea hipertenso. O sea, todo otra vez tiene su puedo y no puedo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una alta gama de analgesia que pueden utilizar para el dolor, pero siempre y cuando estos pacientes estén aptos para eso. No pueden utilizar muchos analgésicos comunes con pacientes hipertensos porque también el paracetamol puede elevar la presión. O sea, algo que ustedes van a ver durante el año, ¿verdad? Y durante todo este transcurso de la carrera, y van a poder decir, sí, esto le voy a dar, esto no le voy a dar. Pero hay de todo, y van a poder hacer todo ustedes también. Ahora la pregunta es, ¿entendieron todo? Sí, profe. Bueno, no tienen dudas. Terminamos entonces lo que es la clase de hoy, no era tan largo. Y hablamos de todo lo que es la corteza somestésica y el dolor también, ¿verdad? Hablamos sobre las áreas somáticas de tipo 1, dónde están localizadas, que corresponde justamente las tres, ¿verdad? Y que a veces justamente se relaciona la cara, los labios, el antebrazo, la mano, las piernas y los pies. Y las funciones que iban a representar en el cuerpo, justamente que nos ayudan a detectar la textura, a poder ubicar el dolor, la localización, los tipos de receptores que tenemos, ¿verdad? Los térmicos, los somáticos, los dolorosos, ¿verdad? Que el dolor, ¿qué es el dolor? El concepto, la finalidad, los receptores que se encuentran ahí, ¿verdad? Las causas que podemos ver debido a un dolor o que se relacionan con el dolor rápido y con el dolor lento, las fibras que están involucradas ahí, ¿verdad? El dolor referido, el dolor visceral y el sistema analgésico, el sistema nervioso, ¿verdad? Todo eso estuvimos hablando hoy y todo eso se encuentra en el capítulo 49 y el capítulo 48, ¿sí? Bueno, pueden leer nomás ya eso de a poquito. ¿Y qué les parece si les paso todito de una nomás las clases después? Como digas, profe. Depende de vos, doctora. Bueno, y les paso todo nomás ya después. Y ahora terminamos, chicos. Se pueden desconectar sin problema. ¿Me Todos vas a están dar la lista, presentes. profe? Ah, bueno, gracias.